Pues, un saludo a todos los que están presentes, como siempre, y vamos a empezar ya con la presentación formal, que formal no significa nada, sino... como siempre voy a leer en la lista de países desde los que se han registrado personas interesadas en asistir a esta presentación, aunque como siempre al final muchas no llegan a la sala, no están presentes en la sesión. Pero vamos allá. Para esta sesión se han registrado personas de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, España, Francia, Grecia, Guatemala, Italia, Marruecos, ahí tenemos a Mohamed, México, Nicaragua, Noruega, Perú, Portugal, Reino Unido, Qué bien. Rumanía, Rusia, Serbia, Suiza, Estados Unidos y Venezuela. O sea que ya ves, Gonzalo, que tu voz puede que llegue a muchos rincones del planeta. Qué bueno. Y bueno, este es Gonzalo, para los que no le conozcan todavía. Probablemente muchos de los presentes ya le conocen de Formespa, de Brasil, de la comunidad, de muchos espacios de la red donde Gonzalo participa activamente. Pero para los que todavía no le conocen, unos pequeños datos biográficos. Pues Gonzalo nació en La Habana, Cuba, como enseguida podéis identificarle por su acento, pero desde 1992 vive en Brasil. Ha sido profesor de español en varias universidades brasileñas, como él dice, al principio por necesidad y ahora por amor. Aquí he subido una foto que, por ejemplo, aquí le vemos en una foto de 1996 con un grupo de estudiantes de español de la Universidad de Sao Paulo. O sea, vemos es el centro con el bigote de Gonzalo. Además de la enseñanza presencial, también ha participado en diversos cursos virtuales. Y, por ejemplo, entre el 2002 y 2004 participó en el curso virtual Es Hablar, para el que desarrolló materiales y en el que fue tutor. Eso, Aquí le vemos con sus cascos trabajando como tutor precisamente en ese curso. En la actualidad, como les he dicho, trabaja en la Universidad Federal de Alagoas. Además de profesor de lengua, es formador de profesores. He subido, no lo he puesto en el orden correcto. Y aquí lo vemos con un grupo de futuros profesores brasileños de español, cada uno con un manual, ¿no? Gonzalo, creo que hay... sí, El analizando uso de las manuales, TIC y para la... diversos manuales. Eso fue 2004, creo. Ajá. El uso de las TIC para la enseñanza y aprendizaje de lenguas y para la formación de profesores es uno de los temas que más le interesan y en los que más ha trabajado. Y Ajá. también investiga sobre los factores afectivos y cognitivos que intervienen en la adquisición del español por parte de lusohablantes. Como dije al principio, Gonzalo es una presencia importante en todos los espacios que en la red se ocupan de la enseñanza del español en Brasil, siempre dispuesto a compartir sus conocimientos y su experiencia y ayudar a los demás. Y prueba de ello es su generosidad al aceptar nuestra invitación para participar en estos encuentros. Y ya no me enrollo más y os dejo con él, que disfrutéis con su presentación. Voy a cargarla, Gonzalo. Gracias, Jesús. Gracias. Además, estuve viendo aquí Todo tuyo. aplausos, sí. Aplaudan después, ahora no. Todavía no comencé. Todo tuyo, Gonzalo. Bien. Es normal en el momento de cargar la presentación este pequeño delay, ¿no? Y hasta que todo se estabiliza.
Bien, bueno, ¿todos consiguen ver? ¿Están viendo ya? Sí, es normal, eso pasa, se interrumpe el audio, pero es totalmente normal y ya después se estabiliza. Perfecto. ¿Todos están viendo? Bueno, voy a comenzar ya. El tiempo es poco para tantas cosas que queremos decir. Muy bien, eso. Quiero feedback de ustedes para saber cómo es. Si no, no sé cómo lo están recibiendo. Muy bien, gracias por el feedback. Y pueden continuar también. Bueno, entonces, buenas a todos ustedes y vamos a hablar un poco de técnicas y procedimientos y pasar un poco nuestras experiencias. Son muchas cosas, pero necesariamente tendremos que ver en algunas solo, ¿no? Entonces, trabajo en la Universidad Federal de Alagoas, en el nordeste brasileño. Carolina, debe llegar ya el audio. Y les pregunto a ustedes, aunque ya tengo una idea, les pregunto, ¿ustedes trabajan con alumnos brasileños? Supongo que sí, porque están aquí, pero interesados participando en este momento. Pero, ¿dónde trabajan con esos alumnos brasileños? ¿En Brasil o en otros países, fuera de Brasil o de Portugal, o de otros países lusohablantes? Trabajan, por favor, denme feedback si trabajan con, han tenido experiencias con brasileños desde Brasil o desde otros países. Ok, Aveiro, muy bien, Antonio. Ok, Karina en Brasil. Y otros, si no, digan no, por favor. ¿Bien? Bueno, ¿y por qué hablaremos de técnicas y procedimientos? Muy bien, Claudia, en Portugal. Antonio también en Portugal. Muy bien. Mi experiencia es con alumnos brasileños, pero pienso que muchas cosas sirven para lusohablantes en general. Trabaja en Lima, enseña para brasileños. Ok, Roberto, gracias. ¿Y por qué hablaremos de técnicas y procedimientos? Porque más que enfoques y métodos, vamos a bajar un nivel inferior, bien, que son las técnicas que todos usamos independientemente del método que sea. Solo que con las debidas adecuaciones, el debido foco para cumplir con nuestra tarea, que es enseñarles una lengua extranjera a alguien que casi que la habla, o sea, tiene una lengua muy próxima. Muy bien, Anika, desde Bariloche, Argentina. Bien, y ese es el objetivo que trataré de seguir aquí. Para contextualizar un poco, aunque no podemos abundar en detalles, pero bien, la presidenta, nueva presidenta o presidenta, ¿no?, de Brasil, Dilma, con la primera visita o la primera reunión que tuvo al día siguiente de su pose. O sea, fue con el príncipe Felipe y observen que de nuevo, ¿no?, vuelven a insistir, principalmente desde España, de que Brasil se llegará a convertir en un país bilingüe, portugués-español. Y yo coloco una interrogación. ¿Eso será verdad? ¿Será posible? ¿Será que en España, por estudiar inglés en las escuelas, llegará a ser un país bilingüe inglés? Bien, o en Argentina, por la ley ahora nueva, relativamente nueva, de hablar, de enseñar portugués, llegará a ser un país que hablará portugués bilingüe. Bien, pienso que las personas que nos están escuchando, se restablecerá la comunicación ahora, en pocos instantes. Bien, entonces continúo. Eso es apenas una pregunta para pensar y para que vean un poco de las características que tenemos en este contexto. O sea, un país enorme, grandes dimensiones territoriales, 190 millones
de habitantes. A ver, disculpen un momento. Bueno, me están pidiendo, necesito hacer algo. Necesito hacer algo más para que se escuche mejor. Ok, gracias, Carlos. Y bueno, una ley de 17 veces más grande, es un país enorme. Una ley donde la oferta obligatoria de español, que no necesariamente es la enseñanza obligatoria de español. Se manejaron cifras de 200.000, 250.000 profesores de español, cuando en realidad harían falta, según cuentas mejores, harían falta unos 20.000 o 25.000 profesores solo. De todas formas, hay un déficit, como pueden ver si son buenos en matemáticas, hay un déficit de unos cuantos miles de profesores que deberemos formar para enseñar español en las escuelas brasileñas. Muy bien, Remedios, desde Teresina. Ok, y la realidad es que de esa ley, que es del año 2005, tenía 5 años para cumplirse, para instaurarse, pues se puede decir que solo 8 estados de Brasil están preparados para asumir ese reto, ese desafío. Faltan profesores. Muy bien, Consuelo. Faltan profesores o no se abren concursos para profesores, y se escucha con mucha frecuencia que faltan libros. Y yo coloco la misma interrogación. ¿Faltan libros? Bueno, pues resulta que en 2005 hicimos un conteo de manuales, diccionarios, lecturas, fines específicos, gramáticas y libros de actividades y apoyos, y había nada menos que 91 manuales, no contando la colección, no, o colecciones, 91 manuales específicos para brasileños. Bien, eso en el año 2005. Yo calculo que en este momento en Brasil se han publicado, específico para brasileños, para enseñar español a brasileños, unos entre 120 y 140 manuales. Bien, entonces no es por falta de material. Tal es así, bueno, que por primera vez, después de mucho tiempo, no necesariamente por editoras españolas, editoras nacionales también, se ha hecho el Programa Nacional del Libro Didáctico de Lengua Extranjera, y por primera vez van a llegar libros de lengua extranjera, tanto español como inglés, a las escuelas públicas. Y esas son las colecciones que se eligieron después de un análisis exhaustivo para darle a los alumnos en las escuelas públicas. Algunos son hechos por editoras españolas, pero no todos. Bien, realmente la gran mayoría son de editoras nacionales. Bueno, ¿qué pasa entonces con el proceso de enseñar a un luso hablante? Aunque tómenlo como en mi experiencia, que es para brasileños, ¿ok? Bien, como todos saben, en ese caso, gratis, sí, gratis, Mercedes, son libros entregados gratuitamente a los alumnos de las escuelas públicas, como mismo se les entregan los libros de física, química, matemática, historia, sociología ahora, ¿ok? Por primera vez tienen libros de lengua extranjera, lo cual debe ayudar en el proceso, evidentemente. Y bueno, sobre el proceso, ¿cómo es la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos que hablan una lengua muy próxima? Bien, hay una elevada afinidad, sin duda ninguna, y surgen algunos mitos. Por ejemplo, español es una lengua fácil, o cambiando los sonidos, algunas palabras, o algunas letras, ya se puede hablar español. Probablemente, vivo pierto, profesuera, si, escola es escuela, Coca-Cola es Coca-Cola. Y algunas cosas como canción es canción, corazón es corazón, no es eso solo. Pero bueno, continuemos con la exposición. Aceche, muy bien. Bueno,
Otro mito es que para qué estudiar una lengua que ya nací entendiendo. Simplemente cambio alguna cosa y ya estoy hablando la lengua del otro. Y eso da una ilusión de competencia espontánea. Por lo tanto, si el español es una lengua parecida, es una lengua fácil, es una lengua espontánea, eso es español, es portuñol. Bien, ¿qué vemos entonces en las escuelas? No quiere decir que en todas, pero esto es una gran generalización, ¿no? Hay un exceso de portuñol o portugués en sala de aula y muy poco uso del español. Los alumnos muchas veces dicen, ¿y para qué yo necesito aprender español? Profesora, hable en portugués, que es la misma cosa, y cuando sabemos que en realidad no es así. Hay poca preparación y dominio lingüístico de muchos profesores, no quiere decir que son todos. Muchas veces vemos una pobreza y poca claridad en los objetivos del curso. Todo el mundo sabe que cuando los que enseñan en la enseñanza media, pues hay un objetivo definido que es que el alumno consiga pasar las pruebas de admisión en la universidad. Pero, y en los años anteriores, ¿cuál es el objetivo? Hay muchos profesores que no saben para qué o por qué enseñan la lengua. Bien, y normalmente vemos también una simplificación de la propuesta del libro didáctico cuando lo hay. ¿Qué quiere decir? Que si tengo un libro didáctico en mi mano, lo que hago es que uso el léxico, o uso la gramática, o uso el diálogo, y eso desvirtúa toda la propuesta hecha por el autor del libro, ¿no? De poner unas prácticas de preparación previa, prelectura, por ejemplo, la lectura, después una práctica controlada. No, todo eso desaparece porque solo uso el léxico o la gramática que veo que me interesa, ¿no? Y una u otra hojita de aquel libro. Bueno, en resumen, más o menos es eso que podemos ver, ¿no? Se prioriza la estructura de la lengua, listas, palabras, verbos, y eso es lo que se exige después en la prueba. ¿Cuál es el verbo tal? Señala cuál es la palabra tal, ¿no? Y el objetivo entonces en la enseñanza media, que es la comprensión lectora con aquellas típicas actividades que solo encontramos de comprensión de lectura, que solo encontramos en un examen de ingreso para la universidad, porque no las vemos en ningún otro lado. Bien, ¿cuántos alumnos hay en un aula? Bien, depende, pero normalmente no son pocos, son muchos. 25, 30, 40 y ya he escuchado de más también. Bueno, ¿eso qué significa? Que muchas veces la clase pudiera ser en este recorte, por ejemplo, una transcripción de clase, que vemos, podemos ver, ¿no? Que se está recitando una conjugación del verbo, pero el verbo ni lo vemos. Lógicamente que mucho para evaluar. Muy bien, por ejemplo, bien, tenemos los verbos de primera conjugación terminados en ar. No es verdad, dice la profesora. Dicen los alumnos. Digan ejemplos de verbos terminados en ar. Silencio, nadie habla. La profesora, preocupada con su clase, dice, un verbo fácil es cantar. Ahora digan las desinencias. O y las otras, ahí en portugués. As, a, amos, as, ais, con in. Silencio. No, ian, no es desinencia alguno. Es mesmo. Y eso vemos un fragmento de una clase de español. Bien, eso significa que, como pueden ver en esta figura, ¿hay algún verbo ahí? Ustedes pueden ver algún verbo. Prácticamente no vemos ningún verbo. Lo que vemos es una raíz y una desinencia verbal y todo eso es recitado hasta que prácticamente el alumno se lo aprende. Pero por favor, no quiere decir que todas las clases son así, ¿no? Eso es apenas un ejemplo para... Yo no consigo pensar la gramática de esa forma. Bien, resumiendo con algunas de las características de ese proceso de adquisición-aprendizaje, ¿no? Por parte del uso hablante. Y eso lo tomó haciendo una gran resumen, generalización de Durán, que hizo una tesis comparando interlengua de estudiantes brasileños y la interlengua de estudiantes españoles que aprendían portugués. Bueno,
En el caso este de los lusohablantes, son y se comportan como falsos principiantes. No son principiantes absolutos, porque ya traen todo un bagaje de conocimiento de su lengua que les ayuda mucho para aprender, evidentemente. Hay un apoyo grande en esa lengua materna, por lo tanto hay una elevada transferencia, tanto positiva como negativa. Bien, la tendencia, por lo tanto, es a no revisar las producciones. Yo produzco y ahí está. Por lo tanto, el monitor de crashing prácticamente no opera en esos casos. Y hay una elevada tendencia a la fosilización. Bien, por lo tanto, estructuras que son fosilizables, principalmente porque no hay control de la persona, no hay interés y se aparecen con mucha facilidad. Y bien, y hay una tendencia a simplificar las reglas o también a la hipergeneralización. Sí, de Durán, sí, Roberto, son de Durán de la tesis de ella que lo tomo como ejemplo, sí. Bueno, y aquí, por ejemplo, les pongo unos ejemplos de producciones, ¿no? Escritas, ¿no? Dirigidas a una persona, bien, por un email. Hola, yo estoy intentando entrar en el sitio, pero hay una mensaje de error. ¿Usted sabe si está con problema el sitio? O sea, que es un proceso donde la persona ni sabe bien la lengua, pero él produce y no se preocupa mucho con tal de comunicarse, pues no está muy atento a si está con la suficiente corrección. Bien, nosotros como profesores normalmente observamos el error. El otro caso lo verán después. Bien, por ejemplo, observen el caso de bailan, ¿no? Esto es en una sala virtual y nosotros no bailan con M final, evidentemente por una transferencia, o en este caso una interferencia, aunque pudiéramos decirlo diferente, un desvío, pero provocado por influencia de la lengua materna. Bien, eso lo que nos induce es que a veces tenemos como profesores de español para lusohablantes, en mi caso para brasileños, a veces tenemos que decir mentiras. Y en un primer momento pudiéramos decir que ninguna palabra en español tiene M final. Bien, eso es una mentirita pedagógica, pero que es necesaria en un primer momento. Y el lo, por ejemplo, no existe. Eso es otra cuestión también que debemos intentar colocarle al alumno. Hola, Javier. Continúo, entonces. Otra cuestión que muchas veces está influenciada por la forma de enseñar es que deberíamos quitar ese lo. Al inicio deberíamos simplemente decir que lo no existe. Y hay materiales que insisten en ese afán de mostrar toda la gramática, toda la estructura de la lengua, insisten en mostrar cuadros como ese, donde el alumno inmediatamente focaliza el lo como similar a cómo él lo usa y pasa a usarlo en vez del artículo él. Y con esa forma de presentarlo, nada se favorece a un proceso productivo, ¿no? El error prácticamente se instala y después el profesor tiene que tratar de que el alumno no incurra más en ese error, pero es simplemente por un problema de focalización, por una estrategia inadecuada de presentación. Bien, bueno, estos son algunos ejemplos, no hemos llegado a lo que queríamos. Yo y mi familia, bien, es un caso que es producto de cómo se piensa en la lengua portuguesa. En el caso de yo, soy el primero, tú, él, ella, cuando es en español no sería así. Bien, heterosemánticos es otra cuestión también que tenemos que ver, ¿no? Que, por ejemplo, no guste la comida, está exquisita. ¿Qué significa eso? En este caso lo coloqué en portugués para ustedes como hablantes de español, ¿no? El lo es un error típico en el uso hablante. Claro que es un error típico. Bien, ten que escovar muito bem sus dientes. ¿Qué cosa? ¿Tú te cepillas los dientes con qué? ¿Con una escoba? Bien, y habría que realmente diseñar, preparar estrategias para trabajar con todo eso, ¿no? Otra cuestión son los heterotónicos. Ok, por ejemplo, a más loca academia de policía del mundo está en ese filme.
y yo estaba hablando en español. Bien, parece igual, pero no es igual al punto que se puede interrumpir la comunicación porque la persona no sabe de qué está hablando. Y es academia de policía en portugués, cuando en español es academia de policía. Policía, policía. Pongo a mis alumnos a gritar en la clase. Bien, en otro caso, por ejemplo, ¿qué tenderá a decir el brasileño en esta situación? Hay dos novios, dos personas que están enamorados, no sé si hasta qué punto apasionados, que casi no existe pasión en español. En ese caso, todo es amor prácticamente. ¿Y qué le dirá el novio a la novia? ¿Come este chocolate o come este chocolate? Bien, sí, bueno, pues resulta que si dice coma este chocolate a una persona tan próxima, simplemente la está alejando enormemente, porque nadie con esa relación de proximidad lo trataría de usted. En ese caso, hola, hola Carlos, un saludo de todos de Guatemala. Muy bien, de Centroamérica también. Pues nadie le diría, a no ser en algunos contextos muy concretos, en Colombia, que tratan mucho de usted, normalmente tú no dirías, en otras situaciones dirías, coma este chocolate a tu novio. Se lo dirías tal vez a un desconocido, a tu profesor, a, no sé, a alguien, una persona de respeto, pero no en esa situación, ¿verdad? Bien, y bueno, el imperativo, ¿qué ocurre? Si las gramáticas son iguales, prácticamente, en ese caso del imperativo, faz tú o mesmo, faça você o mesmo, por qué causa tanto problema al alumno brasileño? Bien, y es que una cosa es la gramática formal y otra cosa es lo que se dice, lo que se utiliza, incluso con variaciones regionales. Bien, podemos ver propaganda. Se coloca en mi lugar, no me empurra. Cuando si lo van a traducir exactamente al español, no sería no me empuja, sería no me empuje, ¿verdad? Ven para Caixa você. Caixa es Caixa Federal, Económica Federal, un banco en Brasil. Ven para Caixa você, sería venha você para Caixa, ¿no? Y eso, esas situaciones inciden en por ejemplo, en el tratamiento formal, informal. Bien, por ejemplo, una carta es una carta para formal de una empresa a otra. Imagínense que traten de tú cuando debería ser formal. Esas son cosas que insisto mucho con los alumnos de secretariado ejecutivo, administración y esas cosas que ya he dado en mi vida. En este momento no trabajo con ese tipo de alumnos. Bien, y tú me gustas mucho, yo te gusto. Bien, perfecto. ¿Cómo es la traducción en portugués? Diametralmente opuesta. Yo gosto muito de você. ¿Você gosta de mí? No sé si perciben que la dirección es contraria. Tú me gustas mucho a mí. Yo te gusto. Cuando en portugués es eu gosto muito de você. Você gosta de mí. Y para ver si la persona comparte el mismo sentimiento, usamos en un orden totalmente diferente, ¿no? Diría que hasta contrario. Y yo les pregunto, yo gosto muito de mi pai. Pai es padre, papá o padre. ¿Cómo ustedes dirían eso en español? Bien, ¿cómo dirían eso en español? Yo gosto muito de mi pai. A ver, si alguien me gusta mucho mi padre me gusta mucho, ok. La sintaxis, ok. Y ustedes realmente en todas las situaciones dirían que me gusta mucho mi madre, que me gusta mucho mi padre. En todos los sentidos sería bien aceptado. Sería aceptado normalmente. Ah, quiero mucho, me agrada. Cuando un alumno viene y me dice, profesor, eu gosto muito de você, yo salgo corriendo. Ahora, si es una muchacha bonita, no me pongo bravo, ¿no? Pero eso quiere decir que para mostrar el aprecio, digo, me gusta mucho algo, o sea, tu forma de ser, cómo tú trabajas, tu puntualidad o cosas así. Bien, continuamos. ¿Qué nos muestra toda esta pequeña panorámica que acabo de hacer en algunos minutos? Bien,
que después del primer momento de creer que aprender español es fácil, llega el choque, conmoción, duda, el desánimo, el pensar en abandonar el curso, cuando el alumno se topa con estructuras asimétricas, o sea, que no funcionan igual, con estructuras marcadas que no son iguales que en su lengua. Bien. Ok, Claudia, muy bien. Bien, y ese momento es fundamental el trabajo que va a hacer el profesor, ¿no? Con el cariño, con el cuidado con que va a trabajar con el alumno, porque son muchos los que desisten cuando llegan a un nivel intermedio, a llegar a conocer otras estructuras y que no es como ellos pensaban que era. Ok, muy bien. Bueno, entonces ya sabemos que la comprensión es facilitada. ¿Cómo podemos entonces trabajar con el estudiante para que avance con más seguridad hacia el español? Componente afectivo, claro, la afectividad, es muy importante en ese caso, como dice Mercedes. Bien, y yo simplemente voy a hablar de algunas cuestiones porque el tiempo es muy poco. Bien, una, que es una gran generalización. Hay que hacer que el alumno perciba las diferencias entre las dos lenguas. Por ejemplo, ya comenzando por el alfabeto, en vez de mostrar el alfabeto, A, B, C, vamos, repitan todos. No, no. Uno puede presentar un alfabeto, implementa una tabla con fichas para que los alumnos en grupo organicen ese alfabeto. Bien, para que los alumnos organicen ese y verán en ese momento que no todas, hay letras que no son igual que en su lengua. ¿Ok? Exactamente, pero en ese caso, gramática contrastiva, pero también observar, es foco, es predisponer a un foco hacia lo que es diferente. La comprensión general es facilitada. Son pocas palabras, solo pocos detalles que no comprende y el alumno pregunta. Pero saber que el profesor induzca una focalización de esas estructuras, de esas palabras, de esas letras que son diferentes entre las dos lenguas, es una de las cosas más importantes de su trabajo. Bien, ¿cómo las puede destacar? Por ejemplo, destaque gráfico o por frecuencia, mediante presentación lado a lado, poniendo las dos frases en paralelo, mediante traducciones, bien, preferentemente hacia la lengua meta y mediante contraste explícito con reflexión práctica. O sea, el contraste explícito mostrado a través de una explicación en el libro, bien, o por el profesor. Por ejemplo, los números ordinales. ¿Qué debemos hacer en realidad? Pasarle la responsabilidad al alumno. Con este tipo de tarea, que no es un enfoque por tarea, son tareas lingüísticas, como esta tan sencilla, el alumno va a organizar, va a identificar y va a reescribir y evidentemente que él observará que hay diferencias, hay diferencias entre una lengua y otra. Bien, aquí tienen una actividad que es la misma idea, pero un poco más complicada. Y eso es una cosa que nos pasa con los lusohablantes o hablantes de lenguas próximas, que el material debe ser más complicado, ¿no? Debe ser mayor, debe tener una densidad mayor. Un alemán, ya eso es totalmente fuera, o un asiático tal vez, totalmente fuera de su capacidad. Pero para un hablante de lengua española, un hablante de lengua portuguesa, esa tarea tiene un nivel de desafío adecuado, sin lugar a dudas. O sea, no sé si entienden que él debe separar, reescribir y tiene una guía para que no se confunda, ¿no? Tiene una guía de cuántos números hay en cada serie. ¿Entendieron? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces libros, por ejemplo, que muestran en este caso la explicación, como decía. ¿Recomiendas esa actividad? La de la... Sí, yo la he preparado y me funciona con todo el mundo. La anterior, sí, sí. Me funciona con todo el mundo y es altamente recomendable. Bien. Lo he usado con niños, con jóvenes, con adultos, con gerentes de empresas, de todo, de muchos tipos de alumnos. Bien, en este caso es la explicación que está ahí. En este otro caso,
lo que vemos es que hay una marcación visual de dónde hay un error. Bien, parece que el audio se ha bloqueado. Yo voy a continuar porque todo es grabado y si hay dificultades después lo podrán ver sin ningún tipo de problema. Bien, entonces esa marcación visual de donde hay un error, además de que aquí se predispone al alumno a que él piense sobre cómo es esa estructura en la lengua española que está aprendiendo. Bien, eso lo hacemos los profesores incluso en la pizarra, ¿no? Marcar esa tipo de frase que tiene una elevadísima frecuencia. En mi casa tiene 2 garajes y que es producto de el portugués, ¿no? Que está operando en la creación de esa frase en la mente del alumno, cuando vemos que no es así. Bien, bueno, hay muchas cosas para mostrar, ¿no? En este caso también se pide una reflexión de los alumnos, bien, en ese caso. Y aquí llegamos a una cuestión importante, ¿enfoques deductivos o inductivos? ¿Cuál será el mejor? Bien, y bueno, no tenemos mucho tiempo para pensar, pero siempre que haya posibilidad, siempre que sea rentable, por ejemplo, para enseñar los artículos en un primer momento, un enfoque inductivo se revela como deseable. O sea, ¿qué quiere decir? Dar suficientes muestras de lengua para que el alumno vea cómo funciona y observe esa forma en su funcionamiento, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, en materiales creados por mí, que uso en mis clases, bien, ellos tienen que ver las cosas y no necesariamente, claro, después tú pasas a una práctica tradicional, pero puedes hacerle pensar. Yo creo que la máxima es siempre pasarle la bola al alumno, o sea, en argot pelotero, ¿no? Pasarle la responsabilidad y que él vea y lógicamente que tú tienes que proporcionarle después la fórmula, la seguridad, que él compruebe sus hipótesis generadas. Bien, aquí tienen otro caso, la gramática no está presentada completa de ninguna forma y casualmente en todos los libros de español que veo más modernos, ahora aquí hecho en Brasil, no hay ningún tipo de actividad preparada así. Bien, prácticamente es presentación, práctica, producción, con algunas modificaciones, de unas formas mejores u otras, pero en pocas ocasiones se le da la responsabilidad al alumno. Eso es un poco más complejo, pero simplemente quería alertarlo sobre ese asunto. Bien, otra técnica, aquí ya también entrando en técnicas, en el otro era un procedimiento. Por ejemplo, les presento el primer manual de español. Como una curiosidad, el primer manual de español del año 45 de Idel Becker y que es un buen exponente de gramática traducción. 1945, sí, exactamente. Y observen esa actividad, bien, observen esa actividad que al ser de gramática traducción, tiene mucha traducción. Bien. Y cualquier brasileño que observe eso lo va a hacer pensar. Y mucho. Bien. Y ahí tienen toda una clase. Lo que quiero decirles es que la técnica de traducir no deja de ser desacertada, aunque haya sido olvidada, ¿no? Por mucho tiempo. Esa es una técnica de traducción antigua, pero hoy día podemos hacer traducciones renovadas, ¿no? Mucho más modernas, audiovisuales. ¿Ok? Bien, sí, son difíciles. Bien. Entonces, la otra cuestión que quería traerles es que no dejen de lado las destrezas orales. Muchas veces nos preocupamos con el texto escrito y pocas veces nos preocupamos con el texto oral. Bien, entonces, vean también la parte oral, aunque el curso sea solo de lectura. Cuantos más destrezas estén participando, pues mucho mejor. Bien, o sea, es necesario insistir en el trabajo global y específico con los sonidos, articulación, variedades del español, mostrar y practicar los contrastes necesarios, proporcionar suficientes muestras de lenguas.
Bien, adecuadas, diversas y significativas. ¿Qué quiere decir? Que en esa aparente facilidad que tiene el alumno o el uso hablante, muchas veces nos despreocupamos. Ah, ya él lo sabe, ya él lo va a aprender, él está mucho mejor que los otros alumnos de otros países. Y no es así, él tiene dificultades también. Y tenemos que tener mucho cuidado, mucha atención para esas dificultades que están surgiendo. A veces la gramática, la producción está correcta, pero la hipótesis por detrás no lo está. Bien, debemos usar canciones, que les encantan las canciones a los brasileños. Bien, hacer dictados es una técnica riquísima, microdictados, dictados de recuperación de información. O sea, yo dicto una cosa y después pregunto que yo dicté. Y entre todos, de memoria, lo van recuperando. Bien, dictados de corre-corre, que se pone el dictado del texto en una pared y el alumno corre a contarle a su pareja. Bien, canción un método temporal. Claro, claro, Mercedes. Bien, y diálogos, en este caso, observen, el diálogo no es simplemente leer un diálogo o en el mejor de los casos representar. Uno puede leer en la práctica más controlada, levantar la cabeza y hablar a su interlocutor. Ahí pasa todo un proceso cognitivo que es totalmente diferente a simplemente leer, que uno no sabe qué está leyendo. Bien, las actividades comunicativas con vacío de información, hablar con personajes imaginarios, hablar con el techo, crear diálogos, no debemos desatender a esas posibilidades también. Muy bien. Bueno, en este caso, bueno, observen cómo en un libro, bien, ponen un ejemplo al inicio, en las primeras páginas, y muestran ya las diferencias entre español y portugués, bien, que no hay no hay vocales abiertas en español, bien, no hay sonidos nasales, bien, la ñ, la vaca y burro, que es la misma cosa, bien, la h, que es átona, y esas cosas. Por favor, si quieren, lo pueden leer después en la grabación, ¿ok? No hay tiempo para mucho más. Bueno, en otro caso de un libro también, la ñ, dando explicaciones de cómo puede funcionar, y todo el cuidado en esa parte es poco para que no ocurra lo que a veces vemos, o los profesores se quejan, principalmente los que hablan en el extranjero, que enseñan en el extranjero, de que el brasileño comprende, le toma las cosas con facilidad, pero después de mucho tiempo habla con errores. Bien, y es muchas veces porque esos errores o esas dificultades, más que el error, esas dificultades no fueron trabajadas convenientemente en los primeros momentos. Ahí al no tener evidencias negativas de que hay un error o todo el mundo lo entiende, pues simplemente adquiere una característica fonética, o sea, la forma de hablar o incluso en el texto, en la gramática que él tiene en su cabeza, y eso después no hay Dios que lo pueda quitar una vez que está instaurado. Aunque hay teóricos que dicen que las cosas pueden desfosilizarse. Bien, bueno, aquí hay otros ejemplos con la doble L, G, T también. Eso lo podrán ver después para la grabación y lo leen con más calma. Todo esto son de ejemplos de libros didácticos, de los libros estos más recientes. Bien, el vacío con información, las tareas con vacíos de información, que esa es muy sencilla, esa para un brasileño no le dice nada porque es muy fácil, pero la misma tarea de vacío, la misma técnica de vacío de información se pueden usar en tareas mucho más densas, mucho más complicadas, como esta que preparé hace muchos años, que se trabajan los números altos. O sea, el alumno practica los números bajos, practica diversas formas y después practica ya con números altos con vacío de información. O sea, una ficha, un alumno tiene una información y tiene que preguntarle al alumno que tiene la otra ficha diferente para poder entenderse y averiguar cosas para él poder completar su ficha. Después lo verán con calma en la grabación, pero esa es un tipo, y está en la internet también esa actividad, es utilísima para hablantes de lenguas próximas como es nuestro caso. Otra técnica aquí prácticamente olvidada, este es los profesores de más añitos,
no se hacen puentes, sí, para nosotros son feriados, no son puentes. Bien, son los feriados o feriados prolongados. Bien, ponte también, pero más feriadón, cuando y ese es un texto antiguo, bien, pero lo que quiero ilustrarles es la técnica que viene detrás, que la hemos adaptado. O sea, un alumno después lee y focaliza, tiene que completar el texto, bien, con donde evidentemente están las dificultades del brasileño. Si él no sabe cómo decir eso, él parte para la otra página anterior y lee, consigue leer el texto y se divierte muchísimo, pero lo más importante es que focalizan dónde están las dificultades y dónde están los errores y las cosas que tienen que trabajar después. Bien, y bueno, ya que estamos en esta oportunidad, me gustaría, si quieren, presentarles esa cancioncita, que no es mía, ¿no? La cantó Antonio Horta en el año 98 en Brasil, en un seminario de dificultades, y es una canción que siempre la uso y siempre la divulgo, ¿no? Y dice así, es una adaptación, ¿no? Una canción. Tuve, supe, puse, pude, estuve y anduve, buen menú, cupe con la U. Conduje, deduje, produje, traduje y traje, buen menú, con la J tú. Hice, quise, vine y combine, buen menú, pocos tienes tú. Bien, después la escuchan y la cantan y es para un lusohablante, esa canción le debe resolver gran parte de las dificultades con los verbos del pretérito irregulares, ¿no? Que es un gran problema. Eso lo sabe quien enseña a brasileño. Bien, terminando esta parte, bien, en enfoque en espiral, o sea, súper importante volver a ver las cosas, bien, verlas desde otros ángulos, verlas desde niveles más elevados, con oportunidades y actividades diferentes. Y la última técnica que voy a hablarles es de encontrar los errores. Aquí tienen apenas aquí tienen solo un fragmento, no es la actividad completa, pero quiero alertarles que además ustedes pueden preparar esto con textos actuales, textos interesantes, que es poner un error en cada línea de texto o de algún procedimiento que ustedes instruyan al alumno de cuál es. Bien, o sea, un alumno brasileño observa la primera línea y tal vez no consigue ver que hay un error. Y no lo ven, muchas veces no lo ven porque está en la lengua que ellos conocen y no en la lengua que están aprendiendo. Y el texto está en la lengua que están aprendiendo. Bien, ustedes pueden hacer eso y como ustedes pueden leer en el inicio, en los comandos de la actividad, el otro alumno tiene otra parte del texto y la tarea puede ser crear un texto donde sea un desafío que el alumno compañero no consiga saber cuál es el error. Eso evidentemente les provoca todo un proceso de pensar en todo lo que han aprendido, disculpen, en todo lo que han aprendido, en dónde pudieran buscar informaciones de cómo poner un error que el otro alumno no lo pueda ver, detectar. Bien, y con eso creo que cerré mi presentación. Había una lámina después, pero no la veo. Sí, claro, había una lámina después con unas preguntas a modo de cerrar y una foto final. Pero no estoy consiguiendo ir. Yo creo que... Bien, para finalizar. Muy bien, para finalizar. Esto es como un checklist, una lista de comprobación. Ya le hemos preguntado a nuestros alumnos por qué ellos dicen o escriben algo de esa forma cuando detectamos que hay algo mal. O sea, no simplemente señalarle el error, es saber qué hay detrás de ese error. Bien, o de ese desvío, que no nos gusten hablar de error. Comparamos lado a lado las construcciones de más dificultad y tratamos de entender por qué son diferentes en las dos lenguas. Bien, esa reflexión vale para profesores y alumnos. Bien, le pasamos la responsabilidad por el aprendizaje a nuestros alumnos lusohablantes. No es el profesor tener el control, no. Con ese alumno que sabe una lengua próxima, que la comprensión es facilitada, es
mucho mejor realmente pasarle la responsabilidad a él para ver sus intereses, sus dificultades, que él mismo vea y sea partícipe y responsable de su aprendizaje, ¿verdad? Bien, los escuchamos suficientemente y no estamos solo hablando como muchas veces hacemos. Trabajamos la comprensión y producción oral de forma suficiente. Bien, usamos enfoques inductivos para la enseñanza de la gramática cuando ellos son aconsejables, que no es siempre. Le damos suficientes ejemplos en la lengua meta. No ustedes, no los profesores, todos no debemos incurrir en el error de pensar que porque la lengua es fácil y porque lo comprenden, tienen que estudiar poco. No, no es nada de eso. Usamos un enfoque en espiral en la presentación de los contenidos, o sea, volvemos a revisarlo, lo vemos en otro nivel, de una forma diferente, aumentando la complejidad. Estimulamos la lectura extensiva variada. Pensamos muchas veces que porque lo saben o porque es fácil o porque entienden casi todo, no necesitan leer cosas o escuchar cosas o ver programas, y no es así. Estimulamos la comprensión oral global, que hoy día está tan facilitada, ¿verdad? Con la internet. Y estimulamos la producción. Bien, y ahí creo que hay un pequeño error. Y por último, termino con destaque. ¿Ya te has comprado una buena gramática contrastiva? Repito, ¿ya te has comprado una buena gramática contrastiva? Porque es muy válido verlo todo desde el contraste entre las dos lenguas y no solo desde nuestra lengua materna, ¿no? En el caso nuestro, que como yo que soy cubano, como otros profesores nativos de español que enseñan la lengua que ellos saben, pero tenemos que entender también y comprender la lengua del otro. Bien, bueno, con esto hay una... y ya, si tienen alguna pregunta más, creo que ha dado tiempo de correr, pero después podremos ver con más calma todas estas cosas que son apenas una parte de esa extensa problemática de enseñar español al uso hablante. Muy bien, los escucho, estoy bien leyendo el chat también. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, Gonzalo. Carlos, te dejo que controles lo de las personas que quieren hacer preguntas. Aplausos. Roberto quiere hacer una pregunta. Y Roberto, que ha levantado la mano, tienes el micrófono. Si pinchas arriba en el símbolo del micrófono, se pone verde y puedes hablar. Ok, y gracias a todos por participar también. ¿Me escuchan? Y gracias a todos por participar. ¿Recomienda algo? Sí, hola, ¿me escuchan? Bien, si recomienda la gramática contrastiva. Sí. Hola. Gramática contrastiva. Ah, ¿puedo hacer mi pregunta? Gramática contrastiva desde ahí es. Gramática contrastiva desde la perspectiva de entender dónde están las diferencias. Desde la perspectiva de entender dónde están las diferencias. Yo diría que además de entender esas diferencias, el profesor sabiéndolas tendrá más cuidado con esas cuestiones. También diría que una gramática reflexiva, que muchas veces no la vemos. O sea, sobre todas esas cuestiones, sobre todas esas particularidades, pensar por qué ocurren las cosas, por qué surgen esas dificultades. Y eso muchas veces está en un nivel más profundo que apenas la descripción. La descripción es un primer paso, pero debemos estudiar, debemos saber también por qué ocurre, cómo funciona la lengua portuguesa, qué hace que muchas estructuras ellos las construyan diferentes. Bien, y eso hay que explicarlo, eso hay que analizarlo, como yo recomendaba, sentarnos juntos y preguntar por qué una cosa, por qué escribieron eso. Y no apenas señalarle el error, que muchas veces ni ellos van a saber, o nosotros también no tenemos una respuesta, por qué ocurrió ese error. Bien, Guillermo desde Belo Horizonte, muy bien, gracias. No sé si respondí tu pregunta también. Bien, paso la palabra a Roberto García.
Ok, Roberto. Roberto, ahora tienes el micrófono. Sí. Ok, hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, hola, hola Gonzalo. Una pregunta. Yo he estado en Acre, en la frontera con Perú, de Brasil con Perú, y me ha llamado la atención de que los alumnos tienen un nivel de comunicación bastante alto con los estudiantes peruanos Sí. de frontera, ¿no? Pero yo siento que como que ellos se comunican, ellos hablan portugués, los peruanos hablan castellano y se pueden comunicar bien entre ellos hablando sus propias lenguas y siento que no hay una motivación para tratar de mejorar su interlengua. Entonces, no sé si el hecho de que las lenguas sean muy parecidas más bien podría inducir a, digamos, a desmotivarlos por tratar de mejorar su nivel. Y la otra pregunta rapidita es, bueno, si es que esto de la cercanía de las lenguas entre ambas o sea, si es que digamos que el nivel interlengua puede llegar a fosilizarse a un punto tal que justamente por esa facilidad de la comunicación pueda más bien ser un obstáculo. No son en realidad dos preguntas que es casi la misma, no sé si podrías ayudarme con eso. Muy bien, son dos preguntas que no tienen, no son iguales, no. Por una parte, el portuñol, hay que entender que hay varios portuñoles. O sea, el portuñol como ese que se establece en la frontera, en la intercomunicación y que vemos en todas las regiones fronterizas, es uno y bueno, tú lo has explicado bien, ¿no? Y el otro lado es, por ejemplo, aquí yo en el medio del nordeste, donde no hay ningún contacto, bien con hispanohablantes, no hay fronteras, no hay mucho turismo en estos momentos, en otra época lo hubo más con argentinos, y no hay oportunidades de tener esa intercomunicación, esa intercomprensión, ¿no? Una necesidad comunicativa como ocurre todos los días en las fronteras, ¿no? Entonces, en nuestra situación estamos hablando, cuando decimos portuñol, realmente es la interlengua, ¿no? Que ocurre en situaciones de aprendizaje, bien, adquisición, aprendizaje. eh, Mira lo que dice Leonor. Bueno, en situaciones de aprendizaje que es diferente, son contextos diferentes al portuñol de todos los días de comunicación, de resolver los problemas entre dos hablantes, ¿no? De dos lenguas en la frontera, ¿no? Son dos cosas diferentes. Y la segunda pregunta, pues evidentemente influye, ¿no? La proximidad, es algo que hablaba, ¿no? Al inicio de esta charla, ¿no? Que evidentemente influye y eso, por eso es un poco que he tratado de poner todas estas técnicas, todas estas cosas que nosotros podemos utilizar. Pero la lengua materna está ahí, está detrás y es muy difícil que la desvincule el alumno que está aprendiendo una lengua tan próxima, ¿no? a él. Y supongo que eso ocurre también con italianos aprendiendo español y no sé, en otros casos. Yo generalicé para lusohablantes, pero repito que mi experiencia está con enseñar español a brasileños, pero el caso de Portugal supongo que sea muy parecido a lo que acabo de exponer aquí. No sé si eso responde. Ahora, de todas formas, todas las dudas que aparezcan o queremos después continuar conversando sobre estas cuestiones y reflexionando todos, ustedes y yo también, y otros profesores que tengan experiencias en otros contextos, pues me imagino que después podemos seguir a través de donde va a estar colgada esta presentación, la grabación, podemos verla, yo mismo la veré de nuevo y podremos responder y conversar más sobre todos esos asuntos. ¿Ok? Pienso que no se preocupen porque no estén todas las respuestas aquí solucionadas. ¿Bien? Sí, sin embargo puede ser bueno aprovechar también las semejanzas. Claro, claro que evidentemente la progresión de un lusohablante es muy rápida, pero a su vez la progresión es rápida en un inicio, después viene un nivel intermedio que traté de reflejarlo en la presentación, viene un nivel intermedio donde ocurre una especie de catarsis porque ve que muchas cosas no son como parecía y ahí o la persona desiste o la persona estudia más y llega a reestructurar todo
su sistema lingüístico aproximado, bien, de sus hipótesis de cómo funciona la lengua y pasa a un nivel superior. Ese es el alumno que después vemos que es fluente en la lengua, ¿no? Y que habla sin acento ninguno y con fluencia extraordinaria, pero no todos llegan a ese nivel. Hola, parece que se ha cortado la conexión de Gonzalo y creo que ha vuelto a entrar. Gonzalo 2, estás como presentador. ¿Estás ahí? Bueno, eh, se ha cortado, quizá algún problema de conexión hemos tenido, cosas del directo, como dice Carmen. Pues desde aquí, si nos oyes, muchas gracias Gonzalo por tu presentación. Gracias a todos por haber estado hoy aquí. Y como dice Gonzalo, si queréis continuar discutiendo sobre el tema, pues tenéis los foros de Todo L y Internet, que es muy grande. Nos vemos la semana que viene. No sé ahora mismo a qué hora y qué tema. ¿Tiene alguien el programa a mano? ¿Jesús? ¿O alguien que esté por aquí que tenga el programa? Estoy buscando en Google. Programa de encuentros. El próximo 13 de mayo a las 4 hora de Madrid. Así que 2 horas antes de la ponencia que hemos tenido hoy con Gonzalo, estará Concha Moreno bajo el título El pacto de clase de la imposición a la motivación y la autoestima. Eso es todo. Muchas gracias. Adiós.